de llamarla bien cerca a la hora de mis amores, de llamarla bien cerca, y el aroma de tus flores me tiene enamorada. Si subiera al hacho lo que vería, y el pueblo más bonito de Andalucía. Hola, ¿cómo se llama usted? Pues me llamo Remedio. Yo me llamo Julia. ¿Y tú, Julia? Y yo me llamo Chloe. ¿Cómo? Chloe. Clover. Uy, qué nombre más ¿Te bonito. podemos hacer alguna pregunta? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Cuál era tu faena? ¿Que cuál era mi faena? Sí. Bueno, Cuando pues eras pequeña. cuando... ¿Ahora la faena de ahora o de antes? De antes. De antes, pues mira, yo estuve allí en el Burgo, donde yo nací, en mi pueblo, estuve en el colegio hasta los 14 años, y después de los 14 años, pues a mí me había gustado de haber estudiado, pero como éramos 5 hermanas, y entonces había muy pocos recursos para poder estudiar, y entonces no pude estudiar y me fui a trabajar a Málaga, a una casa. Y entonces allí estuve 6 años trabajando, limpiando, haciendo las camas, ayudando a hacer la comida, todas las faenas que conlleva en la casa. Y luego, pues cuando ya tenía 20 años, pues me casé y me fui a Suiza a trabajar. Mi marido estaba allí en Suiza y me llevó allí. Y en Suiza, cuando llegaste, pues ¿cómo era? Tú probablemente no entendieras nada. Pues imagínate, yo cuando llegué a Suiza, pues ya ves, yo no conocía aquel país, no entendía el idioma, lo pasé bastante mal porque no entendía. Y fui a trabajar a un hospital, que tampoco yo jamás había estado en un hospital porque era muy joven y me encontraba bien y no había ido nunca a un hospital. Y entonces mi primer trabajo fue en Málaga, en la casa. Y luego cuando me fui a Suiza, fue allí a trabajar a un hospital. Sí, sí. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, pues mira, mi tiempo libre antes me gustaba mucho hacer labores, leer también me ha gustado mucho, y siempre esas cosas, sobre todo labores. Me ha gustado siempre mucho las labores, sí. Y tú, pues cuando trabajabas en el hospital, tú veías a mucha gente enferma que entraba y salía. Sí, había allí mucha gente enferma, me daba mucha pena, porque eran gente mayores que estaban allí, estaban enfermas, y aquella gente no tienen costumbres como nosotros, cuando tenemos nuestros padres, nuestros familiares en los hospitales, de visitarlo mucho y eso. Aquella gente tienen otro carácter diferente a nosotros. Y yo me daba mucha pena porque los veía allí, los pobrecitos que iban, sus familiares iban muy poco a visitarlo. Y a mí me daba mucha pena, la verdad que sí. Sí, de ver lo que estaban allí solitos y no iban sus hijos a visitarlo. ¿Y sí. tú tienes hijos? Yo tengo dos, tengo una hija que ha estudiado, ha hecho Derecho y hoy trabaja en un bufete de abogados. Y mi hijo, pues, ha vuelto ahí a Suiza, allí a donde él nació, y allí está trabajando. Él no quiso estudiar y la que estudió fue la hermana. Entonces él, pues, ahora como había poco trabajo aquí, pues ha vuelto ahí allí, a donde él nació, y allí está, en Suiza, allí está trabajando. En Suiza, mi hijo. Sí, tengo una hija y un hijo. Sí, que nacieron los dos allí en Suiza. Allí en Suiza nacieron los dos. Sí. ¿Y cómo era antes la casa? Allí en Suiza, ¿cómo eran las casas? Las casas, pues mira, eran muy diferentes aquí a las nuestras. Allí hay mucho, el suelo era todo de madera, que para mí en aquellos años, porque hace muchos años, entonces todo el suelo de madera, tenía la calefacción, había más comodidades que nosotros tenemos aquí. Y luego allí, aquel país como es muy frío, porque allí cae mucha nieve.
allí nieva mucho y hace mucho frío. Entonces las casas pues tienen que estar preparadas para el frío, Claro, para que no se pase frío. Y había calefacción por todo. Yo en todos los sitios yo miraba y decía yo, mira, yo no estaba acostumbrada de aquí de España a ver las casas así, porque aquel es otro clima, y entonces las casas ya las fabrican con calefacción y eso pues arreglado al clima que tienen allí. ¿Y Sí. la gente te trata diferente en España que en Suiza? Pues allí, bueno, pues el trato no le doy yo mucha puntuación al trato que te dan. Lo que pasa es que, bueno, pues tú no tienes más remedio que estar allí, porque vas allí a trabajar para poder ganar un dinero, y entonces pues no tienes más remedio que entrar por ello, por la forma de él y eso. Sí, hombre, no es que tampoco... Yo nunca me he dejado tampoco que me traten mal. Yo siempre he procurado cumplir con mi trabajo, porque eso es muy importante. Cuando tú vas a trabajar a un sitio, tienes que procurar rendir tu trabajo y cumplir con tu trabajo. Pero hay veces que esta gente, con la cosa que estos son inmigrantes que vienen aquí y quieren a veces pasarse, y yo en mi sitio y sin insultar a nadie y hablando bien, yo nunca he dejado que a mí me pisen mi terreno si no llevan razón. Yo ya te digo, yo siempre he procurado cumplir con mi trabajo, eso sí, porque hay que cumplir con su trabajo. Sí. Si tú no cumples con tu trabajo y te están reclamando, pues normal, porque tú no cumples con tu trabajo, pero si tú estás haciendo tu trabajo, dejar que se te metan en tu terreno, nunca. ¿Y había mucha diferencia el trabajo de la mujer y el trabajo de los hombres? Bueno, ¿Trataban pues a las allí, mujeres por diferencia? sí, allí no había mucha diferencia. La verdad es que allí en los puestos de trabajo lo mismo había mujeres que había hombres. Aquí en España había más diferencia que yo he visto allí. Sí, sí, eso sí. La verdad es que sí. Es que Suiza es un país más adelantado que España, muchísimo más adelantado que España. Claro. Ya ahora, porque ya han pasado muchos años, pero ahora ya va un poco más igual, pero de aquella era un país bastante adelantado, más que España. Sí, sí. ¿Y en qué año volviste de Suiza? Pues volví de Suiza en el año 86. En el año 86 me volví ya de Suiza para España, porque ya mis hijos, pues, o tenía que quedarme ya allí para siempre, porque ya empezaron ellos su estudio, su colegio, o venirme para España. Entonces nos vinimos para que mis hijos hicieran el colegio aquí, en España. ¿Y cuando volviste, notaste la diferencia mucho? Sí, sí, noté la diferencia que allí era diferente aquí, pero vaya, yo cuando vine, pues éramos jóvenes todavía y había que seguir trabajando y luchando en la vida. Entonces, pues nos vinimos a mi pueblo, al Burgos, donde yo había nacido, y teníamos un local que estaba en muy buen sitio, y montamos un negocio, montamos una cafetería, vendíamos pasteles, helados, y la verdad es que nos fue muy bien. Y luego montamos otro, después monté también un pub, y siempre me ha ido muy bien, porque yo siempre he sido muy luchadora, siempre me ha gustado mucho trabajar y he hecho de todo. Que no me iba bien una cosa, pues hacía otra. Hacía churros también, vendía churros, hacía pasteles para venderlo también, y nunca me he quedado, si una cosa no me ha ido bien, pues hacía otra. ¿Y has Yo siempre me ha trabajado en el gustado campo? trabajar. En el campo he trabajado muy poco, nada. Yo no he ido al campo mucho a trabajar. He trabajado eso en el negocio, en el tema de la rama de la hostelería, siempre en el bar. Y ahora pues todavía estoy trabajando. Ahora tengo una administración de lotería. Sí, ahora vendo lotería y doy muchos premios. Sí, sí. ¿Y siempre te ha gustado, cualquier trabajo que has tenido siempre te ha gustado? Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, algunos más que otros, pero
yo siempre era de trabajar, yo nunca podía estar parada, yo siempre me ha gustado estar trabajando, sí, haciendo alguna actividad, sí, siempre he sido muy feliz. Mira, ahora podía yo ya estar jubilada porque tengo los años para poderme estar jubilada ya tranquilita en la casa, pero yo como me encuentro bien, gracias a Dios, no estoy mal ni nada, me encuentro bien, pues digo, bueno, pues ¿para qué me voy a jubilar? Y ahí estoy todavía, vendiendo lotería. Pues sí. ¿Y te va bien en tu negocio de las loterías? Pues sí, me va muy bien, estoy muy contenta, la verdad que sí. Llevo allí en el Burgo, me dicen Remedio la pastelería, porque como empecé con la pastelería y ahora ya digo, ya no soy Remedio la pastelería, porque ahora tengo la lotería, pero me siguen diciendo Remedio la de la pastelería. ¿Y allí en Suiza eran diferentes los coches? ¿Cómo? ¿Eran diferentes los coches? Los coches eran más buenos coches que había aquí. Yo no estaba acostumbrada a ver los coches que cuando llegué allí vi, unos coches más buenos que los que había aquí. Muy buenos coches, claro. ¿La televisión en Suiza y en España había mucha diferencia en la televisión? En la televisión, sí, en los canales, bueno, pues sí, los canales, en aquellos años cuando nosotros fuimos, ahora no, ahora los que están allí, mi hijo ve ahora también, tiene y ve los canales españoles, pero cuando nosotros estábamos, solamente una vez cada 15 días veíamos un programa que era poco menos de una hora y se llamaba Aquí España. Y era cada 2 semanas, y nosotros estábamos deseando de ver ese ratito Aquí España, porque siempre daban noticias y cosas de España, pero allí nosotros no podíamos, veíamos el italiano, el alemán, y como no lo entendíamos, pues veíamos poco. ¿Allí qué idioma se habla? ¿Se hablará suizo, alemán, allí italiano? donde yo estaba se habla alemán, porque Suiza está dividida en 4 cantones. Y entonces el alemán, el suizo, que el suizo romanche, y nosotros el italiano, que era lo que más fácil era para nosotros aprenderlo, pues eso era lo que hablábamos y nos entendíamos con ellos hablando el italiano. El italiano sí, lo aprendí pronto y no se me olvida todavía lo entiendo algo. El italiano el se parece bastante al español, se parece ¿verdad? bastante al español, sí, pero el alemán es muy difícil y para nosotros nos cuesta mucho trabajo. Mi hijo lo habla correctamente porque como él nació allí y fue a la escuela también unos cuantos años y había perdido mucho de cuando nos vinimos y como ahora después volvió otra vez, pero ahora cuando ha vuelto otra vez, ya lo poquito que había olvidado ya la ha cogido otra vez y él habla muy bien. Mi hija no, mi hija lo olvidó. Sí, olvidó el alemán porque ya era más pequeña, mi hija era más pequeña y lo olvidó muy rápido. Sí. Sí. Pues yo estaba en Suiza y el alemán es muy difícil. Es muy difícil, sí, a nosotros nos cuesta. Hay algunas palabras. A nosotros nos cuesta mucho trabajo de aprenderlo, el alemán. Nos cuesta muchísimo trabajo. Y eso, y como aprendemos el italiano, que es más fácil, pues nos olvidamos del alemán, porque como si no tuvieran más remedio, porque no te hablaban italiano, eso, pues no tenía más remedio que aprenderlo. Pero como te puedes defender con el italiano, pues con el italiano, pues eso es lo que aprendemos italiano. ¿Y qué es lo más que tú hayas dicho, Ala, que te ha pasado en Suiza? ¿Cómo? Lo más que me ha pasado allí en Suiza. Pues mira, lo más que me ha pasado allí en Suiza fue cuando fui madre, por primera vez que tuve mi hijo. Y cuando nació, pues imagínate, yo allí sola, porque mi familia yo la tenía aquí en España, aquí en el Burgo. Y la verdad, pues eso es muy grande, el ser madre es muy grande. Y estando allí en un país que no, aunque yo tengo un carácter que soy muy abierta, de momento me abro, y entonces muy pronto me hice allí de muchas amistades, muchas amigas, todavía, fíjate, con todos los años que llevo aquí, todavía tengo yo allí amistades, amigas mías allí. Y entonces, pues eso, pues de momento me hice de amistades y por eso no lo pasé muy mal del todo, porque tenía allí muy buenas amigas.
Pero lo más grande allí, pues eso, el ser madre, que mis hijos nacieron allí los dos, y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. ¿Y lo que más te haya enfadado allí? Lo que más me haya enfadado, pues... Lo que más me haya enfadado, pues mira, por ejemplo, eso lo que he contado antes, cuando esta señora me dijo que si no me daba vergüenza de llevar los años que llevaba allí y no saber hablar alemán. Luego, otra vez también, que mi marido tuvo un accidente y estuvo bastante mal, a pique de haber perdido la pierna, porque tuvo un accidente con una máquina que casi le cortan la pierna, y lo pasamos muy mal porque los médicos, pues nada, que le querían dar el alta, no estaba todavía bien con la pierna, y tuve que batallar allí discutiendo con ellos porque no era justo lo que hacían ellos, y hay cosas que lo pasan bastante mal, sí, porque son una gente muy posesiva. Sí, Muy sí. estricta. ¿Cómo? Muy estricta. Sí, sí, muy estricta, muy estricta. Son una gente muy estricta. Luego te reclaman siempre en las casas donde vives si hace ruido. Hombre, normalmente ya se sabe que no se puede hacer ruido y no pueden molestar al vecino, y depende también la hora, pero ellos es que son demasiado. Allí nosotros tenemos otra educación. Cuando llegamos allí nosotros hablamos así con más voz, más alto, así, y ellos, pues ellos todo, ay, que hablamos calladito, y siempre te están reclamando y llamándote la atención. Sí, sí. ¿Y en el hospital donde tú trabajaste pusieron interés para enseñarte alemán? Pues no, allí no ponían interés. Decía que si tú querías aprender tenías que irte a una academia a aprender, que te tenías tú que buscar la vida, que ellos no se preocupaban en explicarte y así para que tú aprendieras, no. Ellos te hablaban, y si tú no lo entendías, pues le daban igual. Ahora, si ellos querían decirte algo que a ellos les interesaban de que tú supieras, pues entonces te traían una persona, un intérprete, para que te lo explicara en español, para que tú supieras lo que estaba prohibido. Cuando ellos te querían explicar lo que estaba allí prohibido, pues entonces te traían una persona que te explicaran en español para que tú lo entendieras bien. Pero lo que a ti te pertenecía jamás te lo explicaban, y le daban igual si lo que te han dicho tú lo has entendido o no, pero lo que ellos querían que tú lo entendieras, eso te lo explicaban en español. Te traían uno para que te lo explicara. Eso sí. Sí, sí. La verdad es que tienen un carácter, son diferentes a nosotros. Son una gente muy fría. Nosotros estamos tratando con una persona, y cuando llevamos ya un cierto tiempo, pues entonces coge amistad y le coge cariño. Con una persona que, como vosotros, cuando estáis de compañera, por ejemplo, en el colegio, y estáis con una amiga que estáis, pues, a que se le coge cariño a esa persona, ¿no? Claro, Sí, Claro, pues nosotros igual, pero esta gente no. Esta gente son muy fríos. A lo mejor te están saludando toda la mañana, te dicen buenos días, bueno, y a lo mejor algunas mañanas pasan y no te miran siquiera. Y ya puede estar todos los años que lleven tratando con ellos, y te tratan como a ellos le parecen, que no sienten como nosotros. Para mí, yo veo que son una gente muy fría. Una gente muy fría, tienen un carácter muy, muy frío. Sí. Sí, sí. ¿Y te sabías alguna canción? De allí de Suiza, no. Allí nosotros teníamos muy poco tiempo, porque mis hijos nacieron allí, y tenía que levantarte por la mañana muchas veces, mira, porque allí caía mucha nieve, y a las 5 de la mañana teníamos que salir ya con los niños para llevarlos a la guardería, porque estábamos trabajando, y allí no había tiempo. Allí era de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo estuve los años esos que estuve allí y no conocí Suiza apenas, porque es que no había tiempo, porque salías por la mañana muy temprano, llevabas a los niños a la guardería, tenías que estar en tu puesto de trabajo, y allí no se podía llegar tarde, allí había que estar, si era a las 6 de la mañana, a las 6, y si era a las 7, a las 7, pero puntual. Y luego, si un día los niños habían estado mal, que habían pasado mala noche, no se podía llamar a decir, mire usted que no puede hoy trabajar porque un niño está malo.
En cuanto faltara 2 o 3 veces te estaban echando. Y luego te veías negra para buscar otro trabajo. ¿Cómo? Pues nada, así mal lo tenías que llevar a la guardería. Imagínate cuánto sacrificio y cuánto pasábamos las madres que teníamos que llevar al niño si habías pasado mala noche, y el niño angelito o la niña que estuviera enfermo, que tuviera fiebre, lo tenías que llevar igual a la guardería, porque si no, el trabajo es primordial allí. Allí no como aquí, ay, mira, que no ha venido porque está mala. No, allí te das de baja 2 o 3 veces seguidas y ya te están echando. La verdad que sí. ¿Y tus niños hicieron amigos allí? Sí, tenía muchos amigos. Sí. Tenía muchos amigos, porque ellos hicieron allí el kindergarten, que le llaman allí, que es la guardería. Y bueno, pues ellos no notaron, como por ejemplo yo, ellos pues, con los niños suizos, con muchos extranjeros que había allí también, de todos los sitios, pero ellos de momento, ellos hablaban muy bien el idioma, y entonces ellos no tuvieron problemas. De momento ellos se hicieron allí con sus amigos y todo, siempre tenían un montón de amigos. Yo les celebraba sus cumpleaños y siempre los llamaba, los invitaba a todos allí a la casa a celebrar el cumpleaños. Ellos iban también a las casas del otro, como vosotros también hacéis. Sí. Claro, normal, eso sí. ¿Tus hijos cuando ya crecieron hablaban muy bien el suizo? Sí, muy bien, perfectamente. Y mi hija todavía mejor, pronunciaba mejor todavía que mi hijo. Nos regañaban a nosotros, porque nosotros hablábamos algunas palabras, que yo las que aprendí no se me han olvidado. Pero ellos cuando íbamos a algún sitio, y a lo mejor nosotros, y no lo estábamos diciendo bien, ellos nos decían mamá, o al padre, papá, así no se dice. Sí, ellos sí. Sí. Lo aprendieron muy bien, pero una pena, porque cuando nos vinimos, mi hija lo olvidó totalmente, porque era más pequeña y lo olvidó muy rápido. Mi hijo no, mi hijo era más mayor y entonces no lo olvidó tan fácil. Olvidó algo, pero como ahora se ha vuelto ahí otra vez allí, pues ya lo habla muy bien. Sí. Bueno, fue un gusto conocerte. Pues nada, muchas gracias, igualmente vosotros. Adiós. Adiós, guapa.